Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también los que puedan estar a través de la línea telefónica en esta noche. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche del domingo de Ramos, como acostumbran a llamarle, y comenzando la Semana Santa, la semana más importante del Señor Jesucristo, la cual es recordada en estos días entre los gentiles, y en donde el Señor Jesucristo llevó a cabo la obra para la cual Él había venido. O sea, la parte más importante de su vida aquí en la tierra en carne humana, la parte más importante se llevó a cabo en esa semana. Así es que podemos ver que el Señor Jesucristo, luego que tuvo su entrada triunfal a Jerusalén, Él allí estando en Jerusalén predicó un sinnúmero de mensajes muy importantes proféticos, y estuvo hablando un sinnúmero de parábolas muy importantes proféticas también, y estuvo orando en el huerto del Getsemaní, en donde allí donde la raza humana estuvo en grave peligro, porque de aquellos momentos de oración del Señor Jesucristo dependía la raza humana. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 39 en adelante: y saliendo Jesús se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús en el Getsemaní. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Luego del ministerio del Señor Jesucristo de 3 años y medio, Él llegó a Jerusalén en los últimos días de su ministerio para allí en Jerusalén llevar a cabo la obra más importante de su vida, la obra más importante de su ministerio. Él había dicho: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él se lo queda. Por eso le dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre sube a Jerusalén y será tomado preso. Leamos aquí: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan,
le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él estaba consciente de la obra que él llevaría a cabo en Jerusalén en aquellos días. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para cumplir la Escritura, para que se cumpliera en él lo que estaba prometido. Él sabía hacia dónde iba, él sabía dónde se tenía que cumplir esa Escritura, y él sabía que se tenía que cumplir en él, pero en Jerusalén. Por lo tanto, él estaba consciente de todo lo que acontecería, aunque sus discípulos no lo sabían, aunque sus discípulos no podían comprender el por qué su maestro tenía que morir, no podían comprender el por qué lo iban a tomar preso, lo iban a condenar y lo iban a matar con la pena de muerte mayor, la crucifixión. Ahora, él entró a Jerusalén, como hemos visto, y luego él tuvo una serie de mensajes predicados, proféticos. El mensaje profético de San Mateo capítulo 24, en donde él anuncia proféticamente los eventos que acontecerían a través del tiempo de los gentiles hasta el final, en donde la venida del Hijo del Hombre se llevaría a cabo y enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos. Estas cosas fueron habladas por el Señor Jesucristo en Jerusalén. Él entró a Jerusalén para cumplir lo que estaba escrito de él, y allí trajo también estos mensajes proféticos que abarcaban desde su tiempo hasta este tiempo final. Y encontramos que también ahí fue donde él maldijo la higuera, representando la higuera a Israel, que al rechazar al Señor Jesucristo, su Rey, rechazó las bendiciones de Dios. Por lo tanto, al rechazar las bendiciones, entonces recibió las maldiciones. Por eso la higuera, al no tener fruto, el fruto correspondiente para el Señor cuando tuvo hambre, no pudo recibir bendición de parte del Señor, sino maldición. Y la maldijo, diciéndole: nunca jamás coma fruto de ti alguno. Y se secó la higuera. Israel espiritualmente ha pasado por esa situación, y el fruto de parte de Dios a través de Israel no ha sido dado por Israel, porque Israel perdió su bendición en aquellos días. Por eso él les refirió la parábola del hombre que envió a sus siervos. A uno lo envió en un tiempo, estos son profetas, a buscar fruto, a buscar de la viña dinero, y decían: matemos a este y no enviemos nada. Luego, al final, el Señor, el Padre Celestial, dijo: respetarán a mi hijo, por lo tanto les enviaré a mi hijo. Y ellos, cuando vieron al hijo, ya habían enviado vacío a todos estos profetas anteriores, y ahora cuando
aparece el Hijo. Vean ustedes lo que acontece. Dice: finalmente les envió su Hijo, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su herencia. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo, a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca habéis leído las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque el pueblo le tenía por profeta. Ahora vean ustedes, todas estas cosas estuvo hablando el Señor Jesucristo luego de su entrada a Jerusalén. Y esta parábola que les refirió, siendo una parábola profética y siendo una palabra hablada de Dios para ser cumplida, aunque fue hablada en forma de parábola, está hablándole al pueblo hebreo de que ellos perderán la bendición del reino. El reino será quitado de vosotros y dado a otro pueblo, a los gentiles, el pueblo que recibiría esa bendición, porque sería el pueblo que recibiría al Señor Jesucristo bajo la predicación del Evangelio de la gracia. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo, estando en Jerusalén, sabía que tenía que cumplir en Jerusalén todo lo que estaba escrito de él. Por esa causa él les decía a los discípulos que todo lo que estaba escrito de él tenía que cumplirse. Y los consolaba, pero ellos estaban sin consuelo. Dice que cuando estaban en el Getsemaní, ellos estaban allí muy tristes por causa de las cosas que el Señor les había dicho. Y dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fue como el día en que Eliseo sabía que Elías tenía que partir de medio de él. Sabía Eliseo que Elías se tenía que ir. Y Elías para Eliseo era su padre espiritual. Eliseo pensaba, ¿qué será de mí luego de la partida de mi padre espiritual Elías? Y lo amaba tanto que él no deseaba su partida. Pero vean ustedes, si Elías no partía, Eliseo no comenzaba su ministerio con la doble porción
de Elías. Así es que vean ustedes, todas las cosas obran para bien en el programa de Dios cuando son profecías que tienen que cumplirse. Cuando tienen que cumplirse las profecías bíblicas, todas las cosas obrarán para bien para todos los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios reciben el programa que Dios tiene para su tiempo, están recibiendo ahí en ese programa todas las bendiciones de Dios. Ahora, el que no recibe lo que Dios tiene para su tiempo en la forma en que Él lo envía, por medio del mensajero que Dios tiene para cada tiempo, entonces no queda otra cosa sino las maldiciones, los juicios divinos. Así es que el Señor Jesucristo, por cuanto no lo recibieron, entonces está hablándole a Jerusalén y a todo Israel los juicios que le vendrán, las bendiciones que están perdiendo al rechazar al mensajero de esa nueva dispensación. Vean ustedes, el reino será quitado de entre vosotros, y esa bendición tan grande sería quitada al pueblo hebreo, porque no recibió al mensajero de esa nueva dispensación, por cuanto no recibió a su rey. Por lo tanto, se tornaría luego a los gentiles. Ahora, encontramos también aquí en el Getsemaní que el Señor está orando y que está en agonía y está sudando como gotas de sangre. O sea que era una situación bien difícil para el Señor Jesucristo. Fue el momento decisivo del Señor Jesucristo y su decisión en favor de todos los hijos de Dios y de todo el programa divino fue la decisión del Señor Jesucristo. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Muchos hijos de Dios, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Muchos hijos de Dios, muchos granos de trigo, que son los hijos del reino. Si él no entra a Jerusalén y en el Getsemaní no está firme en su decisión para tomar el vaso, la copa que tenía que tomar y morir, la raza humana tenía que desaparecer como en los días de Noé. Y así como solamente quedó Noé y su familia, que estaban bajo la sangre del sacrificio del cordero, los sacrificios que ellos llevaban a cabo, así el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, permanecería viviendo en este planeta Tierra, y solo Noé por lo menos estaba con su esposa, sus hijos y sus yernas, pero el Señor Jesucristo quedaría solo aquí en la tierra viviendo. Así es que el Señor Jesucristo tenía que impedir la destrucción de la raza humana. Muchas personas no saben lo que todo esto significa allá en el tiempo de Jesús, como no lo sabían las personas de aquel tiempo. Pero todo esto aconteció para la preservación de la vida del ser humano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. O sea, si no
puede ser pasada esta copa sin yo beberla? Entonces hágase conforme a tu voluntad. Si no hay otra forma para impedir el juicio divino sobre la raza humana, pues entonces que caiga sobre mí. Él tenía que tomar el pecado del mundo para hacerse mortal y poder morir en la cruz del Calvario. Y él dijo que entraba a Jerusalén para ser tomado preso, ser condenado y morir siendo crucificado. Pero en el Getsemaní, allí él dio el sí, el amén a lo que Dios tenía programado para la redención, para la salvación de la raza humana. Por eso fue una noche, la noche más terrible del Señor Jesucristo. Fue la noche de la gran decisión del Señor Jesucristo. Y Él dijo, hágase conforme a tu voluntad. Cada hijo de Dios, cada escogido en cada tiempo en que ha vivido, ha dicho en la misma forma, hágase no conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Vean ustedes los buenos resultados que le dio al Señor Jesucristo decir, hágase conforme a tu voluntad. Aparentemente, por lo que él tenía que pasar, no era muy bueno. Pero en la vida, para obtener las cosas buenas, gloriosas y maravillosas y prometidas por Dios, para cada hijo de Dios, hay momentos en donde tenemos que pasar por etapas muy difíciles, pero que a la larga todo obrará para bien. Y a la larga podemos ver en la vida del Señor Jesucristo que todo ha obrado para bien, para el bien de cada hijo de Dios. Sigue el Señor Jesucristo, nosotros no estaríamos aquí. Sin la venida del Señor Jesucristo 2000 años atrás en la tierra de Israel, la raza humana hubiera desaparecido. Se había llegado a un cambio de dispensación. Se había llegado a un ciclo divino en donde Dios llama el mundo a juicio y llama a juicio a los que en esa dispensación que ha pasado han quedado en esa dispensación y no se han pasado a la nueva dispensación. Y esos cambios de dispensaciones están ligados a los cambios de eras también. Encontramos que hay cambios también de eras que duran miles de años. Encontramos que la dispensación de la gracia ha durado 2000 años aproximadamente. Y estas dispensaciones siempre están bajo un signo del zodiaco, porque la primera Biblia es el zodiaco. Ahí está en el cielo y esos símbolos del zodiaco están ligados a las dispensaciones que se realizan aquí en la tierra. Y cuando el sol entra a un signo del zodiaco, eso señala un cambio de era
por lo tanto hay un cambio de dispensación en la tierra. Dicen los estudiosos del zodiaco que cuando Adán estuvo sobre la tierra, se estuvo viviendo la era de Tauro. Y dicen también que cuando Abraham estuvo en la tierra, se estaba viviendo la era de Aries. Y cuando Jesús estuvo sobre la tierra, había comenzado la era de Piscis. Por eso, el signo del zodiaco de la edad o era o dispensación cristiana es el signo de Piscis, y por eso usaban como símbolo el pez. En las catacumbas y estos lugares donde se escondían los cristianos tenían ese símbolo del pez, pues estaba representada la era o edad o dispensación cristiana en el signo de Piscis, signo de agua, y por eso los grandes adelantos acuáticos. Y luego dicen los estudiosos del zodiaco que hemos tenido un cambio de era. Ellos dicen que cuando ocurre un cambio de era zodiacal, dicen que aparece un mensajero de Dios. Ahora usted ve aquí en estas ocasiones de estos signos y eras, hemos visto a Adán, que fue el primer mensajero de Dios aquí en la tierra. Luego, más adelante, hemos visto también a Abraham, el profeta mensajero para aquel tiempo, con el cual Dios estableció un pacto. Luego, hemos visto a Jesús. Ve usted en estos cambios de eras del zodiaco, en cada ocasión en que el sol pasa de un signo zodiacal a otro, hay un cambio también de dispensación. Y aparece el profeta mensajero para esa nueva dispensación. Le llaman los estudiosos del zodiaco, me parece que Abiatar o algo así, le llaman a estos mensajeros para cada nueva era. Y ellos dicen que para este tiempo en el cual nosotros vivimos, ha ocurrido un cambio de Piscis a Acuario. Y dicen que por causa de este cambio de era zodiacal, dice que siendo el signo de Acuario un signo de aire, han ocurrido los adelantos científicos de aviones, de cohetes y todas estas cosas. Esto es viéndolo ellos desde el punto de vista científico. De esto también nos estuvo hablando nuestro hermano Branham, el cual dijo que en cada ocasión en que Dios lleva a cabo un cambio de edad, por el cambio de edad y de la obra que Dios lleva a cabo en esa nueva edad, la ciencia también da un paso de avance, de adelanto en sus descubrimientos científicos.
Y él señala que se comenzó allá con Lutero representado en la carreta y luego con Wesley representando el automóvil y luego con el séptimo ángel mensajero y su edad de la Odisea representadas en el avión. Pero el avión, aunque está en el aire, todavía está en la órbita de la Tierra. Pero luego él habla de una nueva etapa representada en los cohetes que se salen de la órbita de la Tierra hacia otros lugares. La era del astronauta. Esa es la etapa o edad en que estamos nosotros viviendo, que tenemos la promesa de ser transformados y ser raptados y pasar a una o a otra dimensión, a una dimensión en donde los problemas de esta tierra no nos van a afectar, donde las plagas que han de caer sobre la tierra durante la gran tribulación no nos harán daño, donde las bombas atómicas no podrán hacerle daño a los escogidos de Dios, porque estarán en otra dimensión y en otro cuerpo, un cuerpo eterno, un cuerpo celestial. El que tenemos es terrenal, el que tendremos será celestial, por lo tanto será interdimensional. Podrá pasar por todas las dimensiones sin tener problema alguno. Y siendo inmortal, nada podrá hacerle daño, porque la muerte estará ya vencida. Por eso dice San Pablo, hablando de la trompeta final y de la resurrección de los muertos y la transformación nuestra, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por lo tanto, la muerte habrá desaparecido para los hijos de Dios, para los escogidos, porque tendremos un cuerpo eterno, un cuerpo que no tendrá ninguna relación con el pecado, un cuerpo para vivir por toda la eternidad. Ahora, todo esto se lo agradecemos a quién: al Señor Jesucristo, que es Emmanuel, Dios manifestado en carne, llevando a cabo su obra gloriosa ya en la tierra de Israel. En esta noche, en el pasaje que hemos leído, lo hemos visto en Jerusalén. Esta mañana lo vimos entrando a Jerusalén. Vimos esta mañana que no fue bien recibido, por lo tanto, él entonces, en los días en que estuvo en Jerusalén, estuvo hablándole a ellos de la bendición tan grande que ellos habían perdido. Ellos no comprendían que Jesús de Nazaret era el nuevo mensajero para la nueva dispensación, la dispensación de la gracia. No comprendían que era el nuevo mensajero para la nueva era de Piscis. Ellos entienden acerca de estos signos del zodiaco, pero no comprendieron que este era el hombre para esa nueva era. Y esa era de Piscis abarcó la dispensación de la gracia. Pero ya terminó esa era y ha comenzado una nueva era, la era de Acuario, que es la era de el hombre con el cántaro de agua. El aguador. ¿Recuerdan ustedes ese mensaje? El aguador. Por esa causa, en este tiempo final en el cual nosotros vivimos, siendo la era de Acuario, que ha comenzado en Apocalipsis 22 y verso 17, dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven.
y el que tenga sed, venga, y el que quiera, porque toda persona tiene libre albedrío, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque es la era del aguador, donde hay agua de la vida eterna para todo ser humano. Por eso Él prometió en Apocalipsis 21, verso 6, Él dijo, y al que tenga sed, le daré del agua, de la fuente del agua de la vida. Vamos a leerlo. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Una promesa para este tiempo final para todo ser humano, porque es la era de Acuario. Y aunque no se enseña entre los hijos de Dios, normalmente no se enseña acerca del zodiaco mucho por una causa, pero se hace referencia en algunas ocasiones. ¿Y por qué no estamos hablando siempre o muchas veces acerca del zodiaco, aunque es la primera Biblia? Porque la primera Biblia dice lo mismo que dice la segunda Biblia, y dice lo mismo que dice la tercera Biblia. Por lo tanto, hablamos de la Biblia que tenemos y con la Biblia que tenemos, que dice lo mismo que dice aquella que está en el cielo. Y la que está en el cielo no es tan fácil de entender, porque no está en el idioma de los seres humanos. Está en símbolos. Y en símbolos allá los seres humanos no pueden o no saben leer. Algunos han estado estudiando esa Biblia, pero con todo y lo que han estudiado, no todos han descubierto la verdad de esa Biblia completa para el día en que están viviendo. Pero personas que no han leído esa Biblia y no han estado buscando esa Biblia, han podido ver en la Biblia escrita las cosas que Dios ha prometido y han podido ver el cumplimiento de esas cosas conforme a la tercera Biblia. Por lo tanto, los hijos de Dios, en vez de mirar a la primera Biblia, teniendo lo mismo que tiene esta Biblia, miran a esta Biblia, la tercera Biblia, y entonces dicen, esto que dice aquí está allá arriba. Yo no lo puedo ver, necesito quizás unos telescopios para ver estas cosas allá arriba, pero tengo esta aquí, que puedo ver lo que aquí dice. Cuando habla de estrellas, aquí también habla de estrellas. Y así por el estilo, podemos ver que para entender la que está allá arriba, hay que entender la que está acá abajo en lo que se está cumpliendo en el tiempo en que uno vive. Así es que para entender, por ejemplo, la era de Tauro, pues había que entender el programa que Dios tenía en el tiempo de Adán. Para entender la era de Aries, se tenía que entender el programa que Dios estaba llevando a cabo con Abraham. Abraham lo entendía, estaba viviendo en la era de Aries en su principio y estaba disfrutando esas bendiciones de esa era o edad. Y para entender la era de Piscis, hay que entender el programa divino
de Dios con Jesús de Nazaret. El que no entiende esas cosas, aunque diga, allá en el cielo están tal estrella y tal estrella, formando tal cosa y tal cosa, si se pierden lo que Dios está realizando en la tierra, de nada les sirve lo que esté aconteciendo allá en el zodiaco, aunque puedan mirar y puedan ver, porque el secreto de lo que acontece allá, el secreto de eso está acá en la tierra siendo revelado, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que va a acontecer en la tierra acontece primero en el cielo. Pero aunque acontezca en el cielo y aunque las personas lo vean en el cielo, si no lo ven en la tierra realizándose, pierden la bendición. Ahora ven ustedes, aquí está el ejemplo. Cuando aquellos magos que llegaron a Jerusalén buscando al Mesías, ellos decían, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos conocían esos símbolos del zodiaco, ellos conocían esos movimientos de los astros, ellos eran estudiosos de esos movimientos celestiales de la primera Biblia, así como Job. Y ellos estaban buscando, luego de ver en el cielo lo que había acontecido, ellos estaban buscando en la tierra la materialización, el cumplimiento de lo que Dios estaba reflejando en el cielo. Y ellos no se cansaron hasta que encontraron la estrella que vieron en el cielo, la vieron en la tierra siendo un hombre, porque aquella estrella representaba a Cristo, el Mesías. ¿Ve usted? Así es que en el cielo, y todo lo que usted ve en el cielo representa lo que hay en la tierra. Hay tantas estrellas en el cielo que Dios le dijo a Abraham, mira a ver si las puede contar. Abraham, si comenzó a contar, contaba las grandes y dejaba las pequeñas, porque las grandes son menos y las grandes representan mensajeros. Ahora, hay tantas estrellas en el cielo. ¿Y qué representan esas estrellas en el cielo? Dios le dijo a Abraham, así será tu simiente, y como la arena del mar, y como las estrellas del cielo. Los terrenales, pues como la arena del mar. Se lo dejamos a los hebreos. Los celestiales, como las estrellas del cielo. Y esa bendición sí, que no se la dejamos a nadie. En el cielo, en las estrellas que están en el cielo, están representados los hijos de Dios. Y no sabíamos que teníamos representación aún en esas estrellas que están en el cielo. Así es que usted está representado ahí en el cielo en alguna de esas estrellas. Y ojalá Dios le dé esa estrella a usted para que usted la gobierne en el reino eterno de Dios. Yo lo que quiero para ustedes son las bendiciones del cielo. Por lo tanto, si alguna estrella representa a alguien, pues esa persona, bueno, si me representa a mí, pues entonces yo la quiero para mí. La quiero para mí si me está representando a mí. Bueno, así también digo yo. Bueno,
Las cosas celestiales dan testimonio de las cosas que están aquí en la tierra. Y aquí en la tierra, lo que ha estado ocurriendo desde que Dios colocó al ser humano aquí en el planeta Tierra es una sola cosa, que es lo que ha estado ocurriendo es el cumplimiento del programa divino. Aunque ha tenido muchas luchas y persecuciones, todo lo que Dios ha llevado a cabo, con todo y eso ha salido adelante todo el programa divino y nadie ha podido impedir que se cumpla lo que Dios tenía programado. En nuestro tiempo estamos en el fin del tiempo, el fin de la segunda dispensación de la gracia y en el comienzo de la tercera dispensación, la dispensación del reino. Estamos en el fin, ha finalizado la era de Piscis y ha comenzado la era de Acuario. Y todo esto tendrá un impacto a nivel mundial y causará un sinnúmero de cosas, de eventos, diferentes acontecimientos se llevarán a cabo y todo para que se cumpla la palabra, lo que está escrito. Así es que estamos aquí en la tierra para ver cómo se lleva a cabo todo el programa divino y no solamente para verlo, sino para estar en ese programa divino tomando la parte principal de ese programa divino. La parte principal que es la parte de los escogidos de Dios. Así es que, por eso, Jesús viendo todo lo que estaría aconteciendo y viendo que si Él no aceptaba, si Él no estaba dispuesto a morir, entonces toda la raza humana perecería. Por lo tanto, Él dijo, mas hágase no conforme a mi voluntad, mas conforme a tu voluntad. Y nosotros en nuestro tiempo decimos que continúe haciéndose todo conforme a la voluntad del Señor. Que las cosas que están aconteciendo y las que han de acontecer en la tierra sean de acuerdo, conforme a la voluntad de Dios. Y en nosotros que se haga conforme a su voluntad. Y para eso estamos aquí, para vivir y disfrutar la última fase o etapa del programa divino que nos llevará al cuerpo eterno con vida eterna. Aquí estamos para ese propósito. Por eso le damos gracias a Dios en esta noche y le pedimos que se haga conforme a su voluntad, como dijo el Señor Jesucristo en el Getsemaní. Nosotros estamos en el comienzo de una nueva era y de una nueva dispensación con un mensaje dispensacional que ha comenzado el Evangelio del Reino para el establecimiento del reino del Señor Jesucristo en la tierra. Y con la predicación del Evangelio del Reino se materializará todo lo correspondiente al reino del Señor Jesucristo por 1000 años
y luego por toda la eternidad desde la Nueva Jerusalén. Así es que las palabras del Señor son también nuestras palabras en esta noche. Mas hágase conforme a tu voluntad. Hágase conforme a tu voluntad en este tiempo final, en la obra correspondiente para este tiempo. Estamos aquí para que se cumpla la Escritura que habla de nosotros como hijos e hijas de Dios. Así es que hemos visto a Jesús en el Getsemaní orando y al final diciendo lo que tenía que decir. Aunque en las demás ocasiones también él había hablado en esa forma, pero en esta forma ya por última vez él habló y habló la palabra correcta, porque siempre debe ser hecha la voluntad de Dios en la tierra, así como en el cielo. Eso fue lo que él había enseñado a orar. Y aquí cuando está orando, también él dice en la misma forma: mas hágase conforme a tu voluntad para aquel tiempo, y hágase conforme a tu voluntad para este tiempo en el cual nosotros vivimos. Jesús en Getsemaní. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, a las 3 de la tarde, el día de la crucifixión del Señor Jesucristo, o sea, el día que es recordada la crucifixión del Señor Jesucristo. Estaremos hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo. Vamos a ver si nuestro hermano Bermúdez nos habla acerca de ese día, de todo lo que aconteció en ese día, y luego pues yo les daría un saludito, y si tengo el tiempo les hablaría de nuestro tiempo presente, relacionándolo con aquel tiempo, viendo el paralelo de aquel tiempo con este tiempo. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Oren mucho por nuestro hermano Bermúdez, ya está muy recuperado, así es que puede continuar trabajando en una forma más amplia, mayor que la que estaba trabajando, porque de los que trabajan en la obra de Dios no esperamos la disminución de su trabajo, no esperamos que disminuyan, sino que aumenten en el trabajo. Y está así prometido: al que tiene le será dado más. Pero vean ustedes, al que tiene, eso fue en la parábola de los talentos, pero al que no tiene le será quitado aún lo que tiene. Aquel que le fue dado un talento y lo enterró, pues no lo tenía en la mano, no lo estaba usando. No tenía nada trabajando y usando en la obra de Dios porque lo había enterrado, pues eso le fue quitado a él para dárselo al que tenía más. ¿Ve? Porque al que tiene le será dado más. ¿Para qué? Para que trabaje más en la obra de Dios, sin quejarse, porque cuando le es dado a uno para hacer más en la obra, le ha sido dada más bendición a uno. El que debe estar triste es el que no tenía y le fue quitado aún lo que tenía. Lo que tenía, que podía ser usado en la obra, le fue quitado y le fue dado al que tenía más para que lo usara.
Pero también tenemos el consejo para los que tienen ciertas limitaciones, y es que se unan a los que tienen talentos, a los que tienen muchos talentos y los están usando, y usted ve que están trabajando, únase a ellos y una a lo que usted tiene, que fue el consejo del Señor. Hubieras dado tu talento a los banqueros, y yo al venir lo hubiera recibido con ganancia. ¿Ve? Unirse a los que trabajan en la obra es una bendición para las personas, porque están uniéndose a los banqueros que trabajan en el banco del reino de los cielos, en donde Él dijo que almacenaran tesoros. Por eso trabajamos como unidos, unidos los unos con los otros en el reino de Dios, para que no nos quiten los talentos que nos han dado, sino que nos den más talentos para trabajar en el reino de Dios. Que Dios aumente entonces ¿qué? Los talentos en medio de su pueblo para trabajar en su reino, en su obra, en esta hora final. Bueno, con nosotros Luis Jorge, para concluir en esta noche. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, Dios les guarde y les use poderosamente en su reino, y que se haga no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo final. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.